No les quiero decir que me ataqué un poquito, pero en próstata es igual de extenso que mama y que pulmón, ¿saben? Entonces, es un poquito complicado que en 45 minutos hablemos de los escenarios de cáncer de próstata. Voy a tratar de ser lo más conciso y como se los reiteré el jueves, si alguien quiere la presentación, alguna slide en particular, con mucho gusto, ¿de acuerdo? Bueno, estos son mis conflictos de interés. Y para mí es muy sencillo, porque en general cáncer de próstata, ustedes cuando ven a un paciente, tienen que acomodarlo en alguno de estos 5 escenarios. Y todavía más sencillo, perdónenme, hay 2 escenarios hormonoresistentes que son M0 resistente, M1 resistente, y hay 3 escenarios hormonosensibles: enfermedad localizada, recurrencia bioquímica y enfermedad metastásica sensible a la castración. Este es un algoritmo que yo he hecho con los uroncólogos en el General de México y la verdad es que me gusta decir que es como un algoritmo Fisher-Price por si alguien tiene como el primer contacto con cáncer de próstata, y lo vamos a desglosar. Aquí me voy a tardar un poquitito. Entonces, el tratamiento local curativo para la enfermedad localizada únicamente son 2: radioterapia radical o prostatectomía radical. No hay de que le dieron RTUP, le hicieron adenomectomía nada más, o le hicieron, lleva 3 RTUPs y ya no se detecta tejido prostático. Eso no es curativo. Lo único local curativo es prostatectomía o radioterapia radical. Cuando tengamos un diagnóstico patológico y elevación del antígeno prostático, nos vamos a preguntar primero si el paciente tiene antecedente de algún tratamiento con intención local curativa. Si la respuesta es sí, vamos a hacer estudios de imagen convencional. ¿Cree que me puedan apoyar a prender la pantalla de abajo? Está apagada. Por favor. Vamos a hacer estudios de imagen convencional. Si los estudios de imagen convencional son positivos a metástasis y el paciente se encuentra en ADT y los niveles de testosterona están en castración, que ustedes ya saben que son menores a 50, el escenario es un M1 resistente a la castración. Si el paciente tiene estudios de imagen convencional, no tiene ADT, pero tiene enfermedad metastásica, este será un escenario M1 sensible a la castración metacrónico. ¿Por qué es metacrónico? Porque ya recibió en el algoritmo un tratamiento con intención curativa. Si hacemos estudios de imagen convencional y son negativos y el paciente está en ADT y está castrado por los niveles de testosterona, ese escenario es M0 resistente a la castración. Si el paciente tiene antecedente de radioterapia o prostatectomía, eleva el antígeno, los estudios de imagen convencional son negativos, a esto se le llama recurrencia bioquímica. Ahora, cosa contraria, supongamos que el paciente no ha recibido no ha recibido prostatectomía ni radioterapia, hacemos estudios de imagen convencional, si son positivos a metástasis, vamos a hacer ADT, a confirmar que el paciente se encuentra en cualquier modalidad de ADT, confirmado por niveles de testosterona, y este escenario es M1 resistente a la castración. Si los estudios son positivos a metástasis, los convencionales, y no hay ninguna modalidad de ADT, es decir, el paciente no está castrado, este escenario es M1 sensible a la castración sincrónico. ¿Por qué sincrónico? Porque no ha recibido un tratamiento local curativo en el algoritmo, ¿de acuerdo? Si los estudios de imagen convencional son negativos, no hay antecedente de tratamiento local y el paciente se encuentra en ADT o niveles de testosterona en castración, este es un escenario M0 resistente a la castración. Si el paciente no ha recibido radioterapia ni prostatectomía, estudios convencionales negativos y el paciente no está en ADT, vamos a preguntarnos si el paciente tiene actividad ganglionar. Si sí lo tiene, es una enfermedad regional, una etapa 4A por TNM. Si no lo tiene, es una etapa 1, 2 o 3. Digo, le están tomando foto, pero se los puedo pasar para que lo tengan mejor calidad. Hormonosensibilidad, para mí es muy sencillo. 3 escenarios, hormonoresistencia, 2 escenarios, ¿no? En el contexto de la enfermedad localizada, que son las etapas 1, 2 o 3, las guías NCCN este año se actualizaron y ya quitaron el grupo de muy bajo riesgo. No sé si alguna vez les tocó hacer presentaciones. Ya las NCCN dijeron, creo que es mucho divagar y creo que nos complicamos más porque el muy bajo riesgo tenía muchísimos criterios específicos y ya, como que no nos complicamos tanto la vida. Y ahora son bajos riesgos, intermedios, favorable y desfavorable, alto riesgo y muy alto riesgo, ¿no? Entonces, en este contexto, lo primero que yo les voy a preguntar es cuál es la expectativa de vida del paciente. En general, en los 5 escenarios es muy importante hacerlo, pero en enfermedad localizada, de hecho, las guías NCCN separan por cuál es la expectativa de vida del paciente si le doy observación, vigilancia, radioterapia o prostatectomía. Hay muchas calculadoras, yo les recomiendo que, porque México, utilicemos las calculadoras de expectativa de vida de la OMS. Y para estos escenarios localizados hay 4 alternativas: observación, vigilancia activa, radioterapia y prostatectomía. Observación literalmente solamente monitorizar la historia natural de la enfermedad, no es lo mismo que vigilancia activa y en realidad las consultas clínicas son mínimamente cada año, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Pues el paciente no tiene tanto estrés, la desventaja es que puede desencadenar retención urinaria porque evidentemente no le estamos dando un tratamiento al paciente. Vigilancia activa, ustedes pueden ver que es un seguimiento estricto de la historia natural de la enfermedad, tiene que haber consultas e historia clínica cada 3 a 6 meses, sí amerita biopsia, la enfermedad con sospecha de bajo riesgo
puede depender de si necesita o no necesita biopsia. Y en realidad lo que buscamos con la vigilancia activa es darle la mayor calidad de vida, un intervalo libre de tratamiento al paciente para no deteriorar la calidad de vida con los tratamientos locales curativos, que ya les comenté que son solo dos: radioterapia o prostatectomía. La prostatectomía se compone de adenomectomía, resección de vesículas seminales y disección ganglionar pélvica. Solo quitar la próstata no es una prostatectomía radical. A eso se le llama adenomectomía y eso no es local curativo. Eso puede ser que les toque un poco en la práctica privada, ¿no? De las tres alternativas que existen, yo sí les podría decir, y lo comento con los urólogos, tal vez nosotros como oncólogos médicos siempre vamos avanzando y mejorando las supervivencias, pero la técnica abierta, laparoscópica y robótica no tiene diferencias en subrogados de supervivencia global. Evidentemente, sí los tiene en menos morbimortalidad, ¿no? La ventaja de hacer la prostatectomía, pues, una gran ventaja en México es que hay más urólogos que aceleradores, esa es una realidad, entonces probablemente la mayor parte de los pacientes vengan operados. Y de las desventajas, pues la perforación intestinal, la incontinencia urinaria y aumentar la incidencia de disfunción eréctil. Y en el contexto de la radioterapia radical definitiva, yo les voy a dar mis puntos de vista en cuándo utilizar alguna terapia con prostatectomía y otra la radioterapia. En general, las ventajas que podemos tener con la radioterapia, pues no hay complicaciones perioperatorias porque no es una cirugía, pero sí puede haber retención aguda de orina o complicaciones como proctitis o cistitis a largo plazo, ¿no? Entonces, esta es una tablita traducida al español de lo que encontramos en las guías NSCN, y aquí ustedes pueden ver donde ya no existe el muy bajo riesgo y es bajo, intermedio, alto, muy alto. La verdad es que sugerencia, si les llegara a tocar en el examen escrito una enfermedad localizada, con que ustedes se memoricen los de alto riesgo, que probablemente sean los que más van a ver en la práctica pública y privada, para mí es suficiente para saber que muy probablemente estos pacientes, a grosso modo, pueden recibir los pacientes con alto y muy alto riesgo tratamiento con radioterapia. Y yo creo, esa es una opinión personal, el mejor perfil de pacientes para prostatectomía son los de riesgo bajo e intermedio. Entonces, aquí les estoy poniendo las diferentes alternativas que podrían recibir los pacientes conforme al grupo de riesgo, ¿no? En donde si ustedes dieran radioterapia radical a un bajo o a un intermedio favorable, no necesita participación del oncólogo médico para dar deprivación androgénica. En el riesgo intermedio desfavorable, si va a recibir radioterapia radical, necesita concomitancia con ADT por 6 meses. Y en alto y en muy alto riesgo, los ensayos clínicos que no los vamos a revisar son muy aleatorios. Utilizan 150 miligramos de bicalutamida, son de año y medio o hasta 3 años. Eso ya queda a criterio. Personalmente, en la clínica en el general, yo doy ADT en alto y en muy alto riesgo concomitante a la radioterapia 2 años. Pero si ustedes dan año y medio o dan 3 años, es completamente válido, ¿no? En la enfermedad localizada, ahora en un contexto de enfermedad ganglionar por actividad linfática regional, valga la redundancia, sí necesito que se memoricen para la vida diaria, no creo que se los vayan a preguntar, pero para la vida diaria, ¿cuáles son los ganglios regionales de próstata? Porque pasa mucho que de repente van a ver ganglios ilíacos comunes, ganglios aórticos, y esa es una enfermedad metastásica, porque en realidad en el TNM de cáncer de próstata hay dos M's, M1A, que es ganglionar extrarregional, y M1B, que es metástasis a cualquier lado. Entonces, una enfermedad ganglionar extrarregional M1A se tipifica como una etapa 4B por TNM. Y eso es un paciente que iría a un tratamiento con una intención paliativa, ¿de acuerdo? En este contexto de enfermedad ganglionar podemos utilizar radioterapia y ADT por 2 años en conjunto o no utilizar abiraterona. Esto por uno de los brazos del ensayo clínico STAMPEDE. Podríamos utilizar ADT y abiraterona solamente como un duplete, también como parte de los brazos del STAMPEDE, pero ya sería un tratamiento sistémico de manera indefinida y en realidad le estaríamos dando como un tratamiento M1 sensible a la castración, ¿no? Y tomar en cuenta la expectativa de vida para determinar si podemos añadir o no la abiraterona, ¿no? Ahora, perlas. Para terminar, uno de los 5 escenarios de próstata. Observación: para mí, el mejor paciente es una expectativa de vida menor de 10 años con un riesgo muy bajo cuando existía, o bajo riesgo, intermedio favorable. Vigilancia activa, aquel que tenga expectativa de vida en muy bajo y bajo riesgo. Prostatectomía radical. El mejor escenario para mí, Salvador Víctor, son aquellos riesgos intermedios favorables y desfavorables con una expectativa de vida mayor a 10 años, o aquellos que tengan alto riesgo con una expectativa de vida mayor a 10 años, en quien tal vez el tratamiento con radioterapia no sea una posibilidad por una situación de toxicidad o de acceso. Y en general, cáncer de próstata, en realidad la mayor parte de todos los escenarios pues va a entrar en radioterapia radical, ¿no? Aquel paciente que de entrada no tenga criterios o tenga alto riesgo mórbido perioperatorio, o bien aquellos pacientes que no cumplan criterios para vigilancia activa o prostatectomía radical. Para pronto, la mayor parte de los escenarios, ¿no? Y ahora, lo que sí les pueden preguntar es, después de aquel paciente que viene con prostatectomía radical, ¿cuáles son los criterios para recibir radioterapia adyuvante inmediata? En próstata sí resulta un poco redundante que yo les diga adyuvancia inmediata, porque se entiende que la adyuvancia va después de la cirugía. Pero en próstata tenemos dos conceptos: adyuvancia inmediata y adyuvancia de salvamento, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero
Estos 4 criterios que ustedes ven en la parte izquierda inferior, márgenes positivos, invasión a vesículas seminales, extensión extracapsular y persistencia del APE, que es elevación mayor a 0.2 de manera inmediata a la prostatectomía, son indicaciones de radioterapia adyuvante inmediata. Entonces, aquí viene el complejo como nos enseñó Shakespeare, ¿no? De ser o no ser, dar o no dar radioterapia inmediata después de prostatectomía radical, perdón. Vamos a hablar ahora del segundo escenario hormonosensible, que es recurrencia bioquímica. Recuerden, recurrencia bioquímica es elevación de antígeno prostático después de haber recibido un tratamiento local curativo con niveles de testosterona en hormonosensibilidad y no hay ausencia de metástasis por estudios convencionales. Entonces, hay 2 cortes. La corte que es de la Unión Europea de Urología para prostatectomía, que es mayor o igual a 0.2, y la definición de Phoenix o de Astro, que es para posterior a radioterapia radical, que es mayor o igual a 2.0 nanogramos sobre mililitro. Eso les tiene que quedar muy claro y creo que no hay tanto problema para memorizarlo. En recurrencia bioquímica hay un concepto que se llama tiempo de duplicación de antígeno, que se va a volver a repetir en el escenario M0 resistente a castración. No cometan el error, yo de residente lo hacía, de que tal vez de manera algorítmica decía, si tenía 0.1 en marzo y en mayo tiene 0.3, su tiempo de duplicación es 2 meses. No, el cálculo para el tiempo de duplicación de antígeno es a través de una calculadora logarítmica. Entonces no lo pueden hacer como a ojo de buen cubero. Tienen que poner la fecha y el nivel de antígeno de la primera toma y posteriormente cuando cruce el umbral de la definición de Astro Phoenix para posterior a radioterapia o la de la Unión Europea para posterior a prostatectomía, ¿no? Y en base a eso, el tiempo de duplicación de antígeno es un factor predictivo, ¿no? Para decir qué tan agresiva puede ser la enfermedad. Entonces, además de eso, la recurrencia bioquímica se tiene que estratificar en riesgos, alto riesgo y bajo riesgo. Y hay 4 tipos, porque hay alto riesgo post-prostatectomía, alto riesgo post-radioterapia, bajo riesgo post-prostatectomía y bajo riesgo post-radioterapia. Y esas son las definiciones de cada uno. Con que cumpla alguna de las 2, ustedes tienen que estratificar. No nada más es llegarle a decir o pensar ustedes ya como futuros adscritos, tiene una recurrencia bioquímica, le voy a dar ADT. No, estratifícame. Viene de radioterapia, viene de prostatectomía, es de alto o de bajo riesgo, ¿no? Entonces, en base a eso, todas las alternativas de tratamiento para recurrencia bioquímica son radioterapia de salvamento, prostatectomía de salvamento, disección ganglionar linfática de salvamento. Estos últimos 2, hay evidencia científica retrospectiva, pero no son un estándar de tratamiento. Podríamos dar ADT solito de manera indefinida hasta que el paciente de estar en recurrencia bioquímica y le damos tratamiento con ADT se vuelva M0 resistente o se vuelva M1 resistente, ¿no? O bien alternativas con antiandrógenos orales de última generación como lo son Nembar o Presto, con ensalutamida y apalutamida respectivamente, ¿no? Entonces, perdónenme, en el contexto, por ejemplo, de que los pacientes vengan de prostatectomía radical, ¿se acuerdan que les comenté que la adyuvancia en próstata como que cambia un poquito, ¿no? Hay adyuvancia inmediata que parece redundante y adyuvancia de salvamento. Es decir, yo sé que el paciente que le hicieron prostatectomía radical va a recurrir. Pero el problema de dar la radioterapia adyuvante inmediata es que es muy mórbida y no la va a tolerar porque la prostatectomía radical no es un dulce quirúrgico, no es muy mórbido. Entonces, lo que sugieren los radiooncólogos y gente que se dedica a GU es decir, sé que tiene factores de alto riesgo, pero me voy a esperar a que el paciente haga la recurrencia bioquímica para darle la radioterapia de salvamento. Y esto es muy importante porque en general dar adyuvancia inmediata o adyuvancia de salvamento no tiene impacto directamente en este metaanálisis que es el artístico que luego están presentando los radiooncólogos en supervivencia global. También este otro metaanálisis que es asiático en pacientes que tenían PT3 o márgenes positivos. Vean ustedes que en general en la parte de supervivencia global, pues toca la unidad y eso no es estadísticamente significativo. ¿Y cuál sería el problema de dar la radioterapia adyuvante versus esperar el salvamento? Pues definitivamente que la toxicidad grado 3 es mucho más alta si ustedes de manera inmediata le dan la radioterapia al paciente. Por eso los radiooncólogos dicen, pues sí tiene márgenes positivos, pero ahorita el antígeno está en nadir, o sea, está en menos de 0.2. Esperemos a que haga la recurrencia bioquímica porque así el paciente va a tolerar con mayor probabilidad el tratamiento y va a tener menos efectos adversos. ¿Tiene lógica? Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Ahora, impactos en supervivencia global directamente de estos 3 ensayos clínicos. No existe diferencia entre la adyuvancia inmediata o la adyuvancia por salvamento, por eso vamos a preferir el salvamento. Si ustedes me llegaran a preguntar, doctor, ¿en qué escenario tal vez usted daría adyuvancia inmediata si tuviera 3 de los 4 factores que les presenté? Probablemente ese sea como el perfil que el radiooncólogo prescriba la adyuvancia, pero eso depende de cada especialista de radiooncología, ¿no? Entonces la eficacia es comparable, pero el salvamento tiene menor toxicidad y al tener menor toxicidad tiene mayor probabilidad de apego al tratamiento, ¿no? Hay prostatectomía de salvamento. Híjole, la verdad es que
todo es retrospectivo, pero tal vez el mejor perfil para prostatectomía de salvamento, obviamente de un paciente que recibió con intención curativa radioterapia radical, que tenga expectativa de vida mayor a 10 años, una PER menor de 10, una suma de Gleason menor o igual a 7, no ganglios positivos y que en ese momento de la evaluación sea igual o menor a T2. Es decir, es muy difícil encontrar a estos pacientes, ¿no? Linfadenectomía de salvamento también es una alternativa, pero el problema es que más de la mitad de los pacientes que les hacen una linfadenectomía radical de salvamento, porque uno de los sitios primarios en donde recurre la enfermedad son ganglios regionales, pues por PSMA van a tener enfermedad ganglionar tanto propiamente regional, y extrarregional. ADT de salvamento, que era lo que hacíamos cuando ya no teníamos ninguna alternativa que darle al paciente en este contexto de recurrencia bioquímica. ADT, en la modalidad que ustedes quieran, orquiectomía, análogo antagonista, más o menos bicalutamida, de manera indefinida. Pero esto ha cambiado un poco porque en realidad tenemos 2 ensayos clínicos en donde podríamos otorgar tratamientos con antiandrógenos de última generación. EMBARK, que es otorgar vamos a poner atención en el primer brazo experimental, que es un duplete con enzalutamida y ADT en pacientes que tengan tiempo de duplicación de antígeno de menos de 9 meses. Eso es muy importante porque no cualquier recurrencia bioquímica puede ser candidata a enzalutamida o a palutamida. Ambos ensayos clínicos piden un tiempo de duplicación de menos de 9 meses, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, acuérdense, un tiempo de duplicación de antígeno menor de 12 es de alto riesgo. ¿Están de acuerdo? Pero va a haber un espacio muy chiquito entre 10 y 12 meses en donde no van a ser candidatos a APA ni a ENSA en este contexto y probablemente haya que darles radioterapia de salvamento, prostatectomía de salvamento, ¿no? Tenemos la alternativa con Presto también, un ensayo clínico un poquito más reciente. Y bueno, respecto a recurrencia bioquímica, esto se los presento, tómenle fotos, se los puedo pasar, en donde mi opinión personal en base a los 4 escenarios de recurrencia bioquímica. Si yo tengo una recurrencia bioquímica de alto riesgo post-prostatectomía, yo creo que lo mejor por historia, o sea, por el antecedente histórico, sería darle un salvamento y 2 años de ADT. Si tengo una recurrencia bioquímica de bajo riesgo posterior a prostatectomía, salvamento y 6 meses de ADT. Esa es la diferencia. O sea, si ustedes pueden ver, aunque hay diferentes alternativas, si es una recurrencia bioquímica postprostatectomía de alto riesgo, la ADT con el salvamento son 2 años. Si es de bajo riesgo postprostatectomía, son 6 meses concomitantes al salvamento. Si es un alto riesgo por radioterapia, yo creo que el mejor perfil para estos pacientes sería EMBARK, pero recuerden, el alto riesgo también se define como el tiempo de duplicación de antígeno de menos de 12 meses, pero para EMBARK y Presto piden 9, entonces ténganlo presente. Y el bajo riesgo posterior a radioterapia, yo creo que lo mejor sería darle ADT. Solo otro tip, que esto se actualizó el año pasado en las guías europeas de urología, ya es una categoría 1, pedir PET-CT-PSMA a todos los pacientes que tengan recurrencia bioquímica de alto riesgo, sea post-prostatectomía o post-radioterapia. 2 escenarios. Vamos al tercero y último, hormonosensible. El metastásico sensible a la castración, es decir, metástasis a distancia por estudios convencionales, niveles de testosterona que no se encuentran en castración y evidentemente el paciente no tiene ADT. Pero sí les quisiera poner este rubro, porque pasa que de repente algún sinodal les podría preguntar ¿cuándo le pides PET o cuándo le pides imagen convencional? Y eso se los voy a tratar de resolver. Utilizar PET-CT-PSMA en todos los pacientes con sospecha de enfermedad metastásica sensible a la castración puede ser una ventana de oportunidad, pero ¿qué creen, doctores? Los dupletes, los tripletes no fueron hechos con PET-CT-PSMA, fueron hechos con estudios convencionales. Entonces, para mí, todos los pacientes de próstata primero tienen que tener estudios de imagen convencional. Si les queda la duda a ustedes en su práctica, tienen que pedirle PET si no quedan muy convencidos con la interpretación. Yo sé que venimos de muchas instituciones y el gamagrama de hueso, 2 lesiones en vértebra, raras, pero no descarto que tenga metástasis. Entonces yo me quedo como que, pues, ¿qué hago? ¿No? O en la tomografía, lesión lítica inespecífica, y es donde yo les diría, pues sí vale la pena que realicen el PET para saber en qué contexto estaría el paciente, pero no es un estándar, ¿no? Y tienen que saber que también esto nos mete mucho ruido porque la enfermedad de alto volumen que se diagnostica, que ahorita vamos a ver la definición, alto volumen por imagen convencional no tiene el mismo pronóstico que el alto volumen por imagen de última generación. Ustedes pueden ver de este lado, en donde en realidad los pacientes que tienen un PET-CT-PSMA con definición de alto volumen por Charted les va a ir increíblemente mejor que los pacientes que tienen alto volumen por imagen convencional. Tiene toda la lógica del mundo porque al PET-CT-PSMA no le cuesta nada identificar metástasis chiquitas. Y los estudios convencionales tienen que tener lesiones un poco más grandes o un poco más ávidas para poder captar el contraste con yodo, ¿no? Y además, ¿qué creen? No solo es el impacto en la supervivencia, resulta también que molecularmente hablando no es el mismo perfil genómico de un alto volumen por PET que un alto volumen por imagen convencional. La imagen convencional tiene mayor probabilidad de desencadenar mutaciones de muy mal pronóstico y el alto volumen por PET-CT-PSMA tiene menor probabilidad de tener mutaciones de alto riesgo, ¿no? Y esto nos complica un poco porque si yo les estoy empezando a decir que hay que hacer estudios de imagen convencional a todos, pero va con otro oncólogo y toma una segunda opinión y ese oncólogo le pide un PET,
yo les preguntaría a todos en el foro, ¿cómo lo trataríamos al paciente? Y es algo que siempre que platicamos de esto yo lo cuestiono. Si tiene estudio convencional con una enfermedad de una enfermedad de alto volumen por imagen convencional, pero bajo volumen por PET, ¿cómo lo tratan? La verdad es que el estudio convencional para mí es lo que marca, pero el contexto moral de todos yo creo que cambiaría porque si dijeran, ¿y es tu familiar? ¿A poco no le intensificarías el tratamiento? Porque resultó que por imagen convencional era bajo volumen, pero por estudio de última generación es de alto volumen. No se preocupen de eso. Lo que sí les puedo decir es que hasta 40% de los pacientes de bajo volumen con imagen convencional se volvieron de alto volumen por PET-CT-PSMA. Entonces hay que utilizarlo con precaución. Conclusión de esta parte que no tiene nada que ver con tratamiento, todos tienen que tener imagen convencional. Y si les cabe la duda, tienen mi bendición y la bendición de todos de pedirles un PET. Imagínense ustedes que en realidad en el APCCC, que es la Asociación Europea de Próstata, no se ponen de acuerdo. Les pregunté lo mismo, bajo volumen imagen convencional, alto volumen por PET, y es un empate. Porque en realidad toda la información está hecha con imagen convencional, nada con PET. Entonces, esto es lo que yo quiero que se lleven a casa de las recomendaciones categoría 1 para pedir PET. Lo primero sería persistencia bioquímica, que ya saben que eso es elevación de antígeno de manera inmediata, después de una prostatectomía radical, recurrencias bioquímicas de alto riesgo que ya lo habíamos dicho, progresión de la enfermedad en el escenario metastásico resistente a la castración. ¿Por qué? Porque estoy pensando en poderlo aleatorizar a radio, aleatorizarlo a lutecio. O bien, evaluación de la respuesta después de haber recibido un radioligando en el escenario M1 resistente a la castración. ¿En dónde queda la duda? Y esto es muy debatido, en aquellos pacientes con enfermedad confinada a la próstata de alto y muy alto riesgo pasa y les va a tocar que de repente pues van a hacer su equipo multidisciplinario y van a ver, es que tiene antígeno en 80 y el urólogo ya le pidió el PET y tú, ok, no, pero eso no tiene un sustento científico para validarlo. La enfermedad regional tampoco lo tiene, la enfermedad metastásica sincrónica o metacrónica tampoco, porque lo que les comenté, todo está hecho con imagen convencional y las recurrencias bioquímicas de bajo riesgo. Con ellas es suficiente la imagen convencional. Ahora, M1 sensible, la piedra angular es la deprivación androgénica y lo que queremos nosotros es llevar a niveles de testosterona igual o menores a 50. Si su paciente le están poniendo una leuproreline, un Degarelix y el paciente tiene testosterona en 80, ese paciente no está castrado. No está tomando el Degarelix, por ejemplo, o la enfermera se le salió del ombligo ponerle el análogo. Entonces, ese es lo más importante que tienen que ver. Y siempre que estén evaluando pacientes no orquiectomizados, tienen que estar pidiendo controles de testosterona. Que por cierto, esto en teoría lo tendríamos que estar pidiendo en mama también cuando hacemos supresión ovárica. Pero yo les preguntaría quién pide FSH y LH a todas las pacientes cuando llegan a aplicarles el análogo. La verdad es que, al menos en nuestra sede, es un poco complicado. Deprivación androgénica, entonces, es llevar niveles de testosterona menor a 50. Tenemos modalidad irreversible quirúrgica, que es la orquiectomía bilateral, buena, bonita y barata. Tenemos modalidades farmacológicas y las más relevantes son los análogos LHRH o los antagonistas LHRH. Y podríamos utilizar considerar una monoterapia la combinación de análogos con antiandrógenos de vieja generación, es decir, no los ARPIs que tenemos de última, ¿de acuerdo? Entonces, una modalidad quirúrgica versus una farmacológica análogo, no existe diferencia en tasas de respuesta objetiva ni muerte, pueden utilizar cualquiera. Si comparamos análogo versus antagonista, que este es el HERO para evaluar Relugolix, ustedes pueden ver que la rayita naranja inmediatamente del inicio del antagonista lleva los niveles de testosterona a menos de 50 y en el caso del análogo, pues siempre tienen que tener cuidado ustedes con el efecto llamarada porque desde que se pone el implante de análogo hasta las 3 semanas puede haber paradójicamente elevación de testosterona y de repente si ustedes no bloquean periféricamente con un antiandrógeno sea de vieja o nueva generación, pues el paciente puede tener síndrome medular, dolor, fracturas, ¿no? Ahora, lo que yo siempre platico en los foros es que a mí ya me quedó muy claro que de repente van a batallar mucho con esta modalidad de darle análogo o antagonista y utilizar un antiandrógeno de vieja generación, que para pronto es la bicalutamida. Y yo les puedo decir que yo tengo muy funada la bicalutamida porque en general que yo estadísticamente diga que solamente un análogo versus el análogo y la bicalutamida no tiene impacto en supervivencia global estadísticamente significativa y en general el beneficio absoluto es muy poquito. No quiere decir que sea cero, pero es muy poco para todos los efectos adversos que va a sumar el antiandrógeno de vieja generación, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me pasaba en la residencia que decía, perfecto, voy a cubrir la consulta de próstata y decía, cita en 3 meses y la receta de bicalutamida rapidísima, la leuproreline,
3 minutos con el paciente y la verdad es que la terapia de privación androgénica es un arte porque hay que vigilar bochornos, pérdida de la libido, disfunción eréctil, todos los efectos adversos que ustedes pueden ver y el problema es el aumento del riesgo cardiovascular, resistencia a la insulina, diabetes, descontrol hipertensivo. Y la intensidad y la frecuencia del ADT es directamente proporcional a aumentar el riesgo cardiovascular. Si ya de entrada somos latinos, que es una raza que tiene riesgo cardiovascular intermedio y ustedes van a estar pues, de manera indefinida otorgando una modalidad en este escenario metastásico, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la idea de generar esto, de explicar esto es que en general utilizar análogos LHRH puede desencadenar enfermedad vascular periférica, aumento del trombo intraarterial y eventos cardiovasculares mayores como EBC, Zika, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta este punto vamos monoterapias. Vamos a pasar a dupletes. Dupletes quiere decir una modalidad de ADT sumado a otra cosa. El duplete histórico es Stampede en su brazo H, que es utilizar radioterapia radical al primario en conjunto a ADT. Y por supuesto que esto tiene beneficio en supervivencia global en aquellos pacientes que tengan enfermedad de bajo volumen, pero los radiooncólogos utilizan una definición diferente. A mí me importa ahorita que ustedes como oncólogos sepan alto volumen, alto riesgo, bajo riesgo, sincrónico, metacrónico. Pero los radiooncólogos utilizan una definición que se llama enfermedad oligometastásica, que eso se define como menor de 5 metástasis óseas con o sin actividad ganglionar regional. Y a esos pacientes pueden ser candidatos a recibir el duplete con radioterapia, este brazo H del Stampede. Ahora, para empezar a los dupletes que ya nos constan a nosotros, sí es importante. Sincrónico debuta con metástasis, metacrónico tiene metástasis, pero tiene el antecedente de haber recibido una modalidad con tratamiento local curativo, prostatectomía o radioterapia. Alto volumen, que es en el ensayo clínico Charted, que es una de las dos siguientes, enfermedad visceral, que por ensayo clínico, si alguien muy piqui se los pregunta, en realidad la actividad visceral en Charted solo se definió como pulmón e hígado, no incluyó otras vísceras, por ejemplo, cerebro, que trajeran vaso, no páncreas, eso no lo incluye. Y o bien que tengan mayor o igual a 4 metástasis y al menos una de esas mínima 4 metástasis sea fuera del esqueleto extraaxial. Es decir, columna vertebral y huesos de la pelvis es el esqueleto axial. Fuera del esqueleto, huesos que no sean esos, ¿no? Y eso se explica anatómicamente por el plexo de Batson, que es un plexo venoso que no depende de sistemas de presión para el flujo de la sangre, ¿no? Y enfermedad de bajo volumen es quien no cumple la definición. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque los tenemos que estratificar. Metacrónico de bajo, metacrónico de alto, sincrónico de alto y sincrónico de bajo. Ustedes pueden ver que esto es del doctor Franchini, en donde se presentó que los pacientes con enfermedad sincrónica de alto volumen son a los que peor les va. Y tal vez en ellos, haya que realizar una intensificación de tratamiento con un triplete terapéutico. Y al paciente que increíblemente le va a ir es al metacrónico de bajo volumen. Y probablemente ese perfil sea el mejor solamente para dejarlo con un duplete, con un ARPI de última generación, ¿no? Ya conocen a Charted, son 6 ciclos de docetaxel, les pueden preguntar la dosis, 75 miligramos metro cuadrado. Los pacientes cumplieron definición de alto volumen y en aquellos pacientes con alto volumen tienen estadísticamente significancia en supervivencia global. Ahora, empezando con los antiandrógenos orales, llegamos a la abiraterona, en donde les reitero que el ensayo clínico Latitude es utilizar abiraterona 1000 miligramos cada 24 horas de manera indefinida, siempre acompañado de prednisona. Y de repente, como ahorita ya cambió la modalidad del consejo y ahora van a ser por casos clínicos, pueden atacarlos en farma. Y si, por ejemplo, les tocara un caso clínico y yo les cuestionara cómo funciona la abiraterona, tendrían que explicar ustedes, a grosso modo, no nos vamos a memorizar todas las hormonas, que tenemos bloqueo de la enzima 17-alfa hidroxilasa y de la 17-20 liasa, lo que va a disminuir la concentración indirectamente de testosterona. Pero habrá que suplementar con prednisona, puesto que por el efecto adverso del bloqueo enzimático de la abiraterona, vamos a generar disminución del cortisol, lo que va a generar aumento de las concentraciones de ACTH y eso va a generar aumento del cortisol subsecuentemente, por lo cual dar prednisona va a suprimir el ERG mineralocorticoide. ¿De acuerdo? Latitude es el ensayo clínico de abiraterona y tenemos factores predictivos para respuesta a abiraterona, en donde tenemos que alto riesgo se va a definir por Latitude como 2 de los 3 siguientes. Enfermedad visceral mayor o igual a 3 metástasis. En alto riesgo no importa si son extra o extraaxiales o axiales, con que sean mayor o igual a 3. Y una suma de Gleason mayor o igual a 8. Estadísticamente significativo porque obviamente tener los criterios de alto riesgo es predictivo de respuesta a abiraterona en libro de progresión radiológica y global. Y llegamos a lo mero bueno, que son las amidas, estos receptores de andrógenos de última generación que tienen 3 sitios de acción. El bloqueo de unión de la dihidrotestosterona al receptor de andrógenos. Se previene la translocación del homodímero, como ustedes pueden ver aquí,
ya se unieron dos receptores activados por ligando, se evita que ingresen al núcleo y si de pura casualidad ingresan al núcleo estos homodímeros activados, se degradan. Entonces, son 3 sitios de acción, si les llegaran a preguntar. Tenemos 3 amidas o ARPIs de última generación, darolutamida, enzalutamida y apalutamida. Tienen que recordar las dosis, luego no se les vayan a cruzar los cables. Darolutamida y enzalutamida y apalutamida se toman una vez al día, 4 tabletas cada uno, enzalutamida de 40 para un total de 160, apalutamida 4 de 60 para un total de 240 y darolutamida se toman 2 en la mañana y 2 en la noche, 600 en la mañana y 600 en la noche, ¿no? Enzamet, que en general es un ensayo clínico fase 3, se aleatorizan 160 miligramos de ENSA versus placebo. Hoy se actualizó a 8 años, tiene beneficio en supervivencia global y esa es una maravilla de la enzalutamida, digo, fue la primera en salir, pero a 8 años mantiene el beneficio en supervivencia global. Arches, que también es un ensayo clínico propiamente de Astellas, Enzamed es un ensayo clínico por un investigador externo, logra lo mismo y a 5 años de la actualización es estadísticamente significativo en intención a tratar. Y algo que me gusta de la actualización de Arches es que en alto volumen, estadísticamente significativo el beneficio en supervivencia global. Titán, que es con apalutamida, algo que les podrían preguntar, muy picky, es que tal vez todos los ensayos clínicos de M1 sensible a la castración tienen objetivo primario supervivencia libre de progresión radiológica. Los ensayos clínicos de M1 resistente, supervivencia global, con excepción de Titán, que pide objetivos coprimarios, que eso metodológicamente le da mucho peso al ensayo clínico, beneficios en supervivencia global. Darolutamida, que es el ensayo clínico Aranote, ahorita a inicios de año se aprobó por COFEPRIS ya la indicación de duplete, logra su objetivo en supervivencia libre de progresión radiológica. Y ahora, hasta ahí tenemos monoterapias, tenemos dupletes con radio, dupletes con docetaxel que es Charted, dupletes con abiraterona que es Latitude y los 3 ensayos clínicos de dupletes con amidas. Vamos a hablar de los tripletes en donde PIS-1, como ustedes pueden ver, es un ensayo clínico con una metodología 2x2 en donde vamos a evaluar otorgar un triplete de ADT, abiraterona y 6 ciclos con docetaxel y aquellos pacientes que tenían definición de alto volumen y que recibieron quimioterapia, pues es predictor de respuesta para supervivencia libre de progresión. Darolutamida en combinación con docetaxel 6 ciclos más ADT, que es el ensayo clínico Arasens, demuestra beneficio en supervivencia global en la intención a tratar y en aquellos pacientes que tengan alto volumen. Si ustedes pueden ver bien, los pacientes que tenían definición de bajo volumen y recibieron un triplete no se benefician. Entonces sí cuestionaría un poco con esto que yo daría un triplete, digo, a ver, no hay opiniones absolutas o algoritmos absolutos, hay contextos clínicos, pero en general a un paciente de bajo volumen tal vez no le prescribiría un triplete de entrada, ¿no? Y en alto volumen me pondría a pensar si necesito intensificar con un triplete o es solamente suficiente con un duplete. Entonces tenemos monoterapias, tenemos dupletes, que ya lo platicamos, y tenemos tripletes terapéuticos que hago con este Pokémon como la analogía, ¿no? Entonces, aquí es importante que si los sinodales les llegaran a preguntar, ¿a poco el triplete es superior al duplete con docetaxel? Y su respuesta tendría que decir que sí. Hoy aquel paciente que requiera quimioterapia necesita recibir un triplete porque sí existe un beneficio en intención a tratar en aquellos pacientes que se comparan de triplete versus un duplete con quimio, que el duplete con quimio es Arches, ¿correcto? En aquellos pacientes donde comparamos el triplete versus un duplete con ARPI, nadie puede decir que el duplete con ARPI es igual de efectivo que el triplete o que el triplete es mejor que el duplete con ARPI. De eso no existe evidencia científica. Y este rubro es el más importante porque aquí quiero que ustedes vean que hoy nos vamos a debatir como línea sensible a la castración metastásica si le damos triplete o duplete con ARPI, ¿de acuerdo? No son superiores unos sobre otros. Pero cuando comparamos en este metaanálisis indirectamente, duplete con ARPI versus duplete con docetaxel, igual. En la intención a tratar, parece ser que habría una tendencia a que el duplete con ARPI puede que sea superior, que sea superior al duplete con quimio. Y para mí esto mata a Charted, o sea, ya no tendríamos que estar prescribiendo dupletes con quimio. Sí entiendo la situación de acceso, que es como un poco complicado, tampoco los ARPI no los tenemos en todos lados. Y lo mismo pasa con las comparaciones respecto al tiempo, si es una enfermedad sincrónica o metacrónica. El triplete se come completamente al duplete con quimio, hay una tendencia que el duplete con ARPI, que es la parte inferior, se come al docetaxel y no podríamos decir que un triplete es superior a un duplete con ARPI o viceversa. Eso quiero que se lo lleven a casa, ¿no? Entonces este algoritmo del doctor Franchini, la verdad es que como que seguramente lo han de haber visto en todas las pláticas, pero está muy bonito, está muy gráfico. Aquel paciente que tenga enfermedad sincrónica de alto volumen probablemente sea candidato a un triplete. Aquel paciente de enfermedad metacrónica de bajo volumen sea candidato a un duplete. Y sí nos podemos pelear en los escenarios que están como en medio, ¿no? En donde para mí, Salvador Víctor, sí me importa un poco más la definición o pesa más el volumen que la temporalidad de la enfermedad. Y tal vez a un metacrónico de alto volumen le prescriba triplete y a un bajo volumen sincrónico le prescriba duplete. Pero no hay opiniones absolutas, hay contextos clínicos, porque eso varía muchísimo. Por ejemplo, les podría
podría adelantar que, por ejemplo, utilizar abiraterona en duplete o en triplete, sea con Latitude o en PIS-1, no hay beneficio en supervivencia global. Los pacientes que tengan neuropatía son elegibles a quimioterapia. Los pacientes que tengan un estado funcional mayor o igual a 2 tampoco son elegibles a tratamiento con quimioterapia. Y tal vez un triplete podríamos prescribirlo en aquellos pacientes que tengan pues un perfil genómico de muy alto riesgo, ¿no? A ver, ahí está. Bueno, este es un algoritmo, lo voy a pasar rapidísimo, que es lo que hacemos en el Hospital General de México con mis uroncólogos. Al sincrónico de alto volumen, que es FIDA quimioterapia, le doy un triplete. Si no es FIDA quimioterapia, duplete. Si es sincrónico de bajo volumen, probablemente le dé duplete con ARPI o un duplete con radioterapia, siempre y cuando cumpla definición de enfermedad oligometastásica. En alto volumen, metacrónico, les digo, pesa un poquito más el volumen que la metacronicidad. Triplete si es candidato, si no es candidato a quimioterapia, duplete. Y aquí ustedes pueden ver que es bien sencilla la definición de elegibilidad a quimioterapia en próstata sensible a la castración. Buen estado funcional y que no tenga neuropatía. Y el metacrónico de bajo volumen, que es al que increíblemente le va a ir súper, solamente con un duplete basta, ¿no? Conclusiones. Es que este es el escenario más largo. Identificar el escenario en el que se encuentra el paciente. Tengan en cuenta ustedes adyuvancia inmediata versus salvamento, que probablemente la tendencia sea esperar la recurrencia bioquímica y otorgar el salvamento. Sepan cuáles son los criterios de radioterapia inmediata también. Por favor, estratifíquenme la recurrencia bioquímica, alto, bajo riesgo, prostatectomía o post-radioterapia. Y en el escenario metastásico sensible hay que perfilar en los fenotipos. Metacrónico de alto volumen, sincrónico de alto volumen, bajo volumen sincrónico, metacrónico, ¿no? Y el estándar de tratamiento hoy para mí es un duplete con ARPI o bien un triplete con ADT, con un duplete con ARPI o un triplete, perdónenme, ¿no? ¿Y de qué va a depender del ARPI? Ese será contexto de debate para otro tiempo, pero hay que perfilar por efectos adversos de interés, interacciones medicamentosas, edad, riesgo cardiovascular, enfermedades crónico-degenerativas. Ya. Ven, en 40 minutos es rapidísimo la embarrada que estamos dando. Vamos a hormonoresistencia súper rápido. M0 resistente a castración, un escenario muy peculiar que tiene que cumplir las definiciones que son aumento del antígeno del 25% del nadir, corroborado por un segundo de valor y mínimamente tiene que estar en 2.0 y tiene que tener tiempo de duplicación de antígeno menor o igual a 10. Tenemos que hacer la calculadora logarítmica para saber cuál es el tiempo de duplicación de antígeno. Y aquí por estudios convencionales no hay metástasis y los niveles de testosterona van a estar en castración, ¿no? En general, esta es como la historia natural de la enfermedad de M0 resistente, pero ustedes pueden ver que entre menor sea el tiempo de duplicación, mayor probabilidad de desencadenar metástasis, es decir, menor supervivencia libre de metástasis, ¿no? Y el tiempo de duplicación de antígeno también me habla, justamente es un parámetro que me evalúa la velocidad del aumento de antígeno y también indirectamente la agresividad histológica del tumor, ¿no? Por favor, esto lo tienen que recordar. Si tienen un paciente con criterios de M0 resistente a la castración, pero su tiempo de duplicación de antígeno es de 12 meses, no se le puede dar en SAPA o DARO, ¿eh? Tiene que tener exclusivamente esto, ¿no? Hay que sacar el tiempo de duplicación de antígeno. Tenemos ensayos clínicos, los voy a pasar para que vean la tablita al final, en donde tenemos Aramis con darolutamida, Spartan con apalutamida y Prosper con enzalutamida. Muy similar los beneficios en supervivencia global, vean 0.69, 78, 73. Hay muchos subrogados evaluados en M0 resistente a la castración. Los 3 medicamentos funcionan, ¿no? Lo único que sí es que este escenario probablemente esté quedando un poco alejado porque ahorita pues ya somos muy peteros todos, ¿no? Y se eleva el antígeno prostático y luego de repente ni acomodamos en qué escenario de próstata está el paciente y hacemos PET. Y acuérdense que si por estudio convencional no tiene metástasis, es M0 resistente. Pero si le hacen un PET, ese paciente se vuelve M1 resistente y nos olvidamos de este escenario. Acuérdense que la definición de M0 resistente es con estudio convencional y la llegada de esta imagen de última generación desafía el concepto de M0 resistente a la castración, ¿no? Entonces, para ustedes, tiene que haber resistencia a la castración, no haber enfermedad metastásica por estudios de imagen convencional y esa definición de elevación del AP, 25% del nadir mayor a 2.0, confirmado por un segundo valor. Con la incorporación del PET-CT-PSMA, pues algunos expertos dicen que no existe. La verdad es que yo no creo que no exista, sino más bien que no tenemos acceso a PET-CT-PSMA todos, que es diferente. Y tenemos 3 alternativas de tratamiento, ¿no? Recuerden, por favor, tiempo de duplicación de antígeno. Por último, M1 resistente a la castración, que yo creo que este es el escenario más revuelto. Y les pongo la imagen del ajedrez porque para mí M1 resistente es como ajedrez. Importa mucho qué moviste antes, cuál fue tu ficha, para saber qué vas a hacer después tú, ¿no? Aquí hay presencia de metástasis por estudios de imagen convencional con niveles de testosterona en castración. Y justamente en este mismo algoritmo que les presenté de supervivencia global, también se evaluaron los 4 fenotipos para saber cuál es el promedio de la supervivencia libre de progresión resistente a la castración. Y vean ustedes, tal vez el sincrónico de alto volumen, que yo les digo que si cumple elegibilidad de quimio, sea el mejor perfil para triplete. ¿Por qué? Porque solamente va a estar en hormonosensibilidad en un año.
¿no? Y tal vez el paciente metacrónico de bajo volumen, pues 2 añitos en escenario metastásico sensible, pues no es nada malo. Claro está que estas dos tablas y Kaplan y Meyer que les presento fueron hechas con monoterapia. Aquí no se evaluó Charted, aquí no se evaluó Latitude, Ensamed, Aranode, etcétera, ¿no? Entonces, va a importar muchísimo y estas son las 4 alternativas medicamentosas que tenemos: quimioterapia, antiandrógenos, radioligandos e inhibidores de PARP. Los podemos utilizar en monoterapia o los podemos utilizar, no sé, yo soy medio otaku, y si ubican esto de la polimerización, para mala suerte de ustedes sustentantes, si les toca un escenario M1 resistente, resulta que hay combos también, ¿no? Y podríamos combinar combos de ARPI con IPARP, ARPI con radioligandos o combos con quimioterapia, ¿no? Recombinación homóloga, muy rápido. Esta revisión es increíble, me encanta, es muy gráfica porque ustedes pueden ver que desde el escenario localizado, la probabilidad de encontrar mutaciones de genes de la recombinación homóloga es muy poquita. Conforme va avanzando la enfermedad del escenario localizado sensible a metastásico sensible, aumenta un poquito, pero esto se dispara en escenario M1 resistente a la castración. Eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, aunque en general, por guías NCCN, a todos los pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo, recurrencias bioquímicas de alto riesgo, metastásicos sensibles a la castración y metastásicos resistentes, hay que hacerles estudios de genes de la recombinación homóloga. En teoría, a todos esos subgrupos se los tendríamos que hacer. Ahorita, pues, solo la industria farmacéutica nos apoya en este escenario, M1 resistente. Esto es una mentira porque esto es como lo que se encuentra globalmente acerca de la probabilidad de encontrar mutaciones, que van a leer en la literatura que 20%, 25%. Eso es una mentira en nuestro contexto mexicano, porque en general en esta revisión de 2024 se trata de evaluar cuál es la probabilidad de encontrar mutaciones de la recombinación homóloga a través de estudio germinal en pacientes con cáncer de próstata metastásicos resistentes a la castración, y vean, 5%. O sea, no es 1 de cada 4, como dice su literatura, que seguramente han estado leyendo. En México solamente es el 5%. Y tenemos un problema más grande, que las mutaciones que menos responden a inhibidores de PARP son las que más frecuentemente tenemos en México. ATM y CHEK2. La verdad es que yo con miedo, cuando mandamos a hacer estudios, así lo abro con miedo, digo, por favor, BRCA, por favor. Nada. ATM o CHEK2 es lo que nos toca, ¿no? Tenemos alternativas como Profound, que es utilizar olaparib monoterapia. Vean que es un estudio all comers, pero que únicamente tiene beneficio en supervivencia global, estadísticamente significativa, o un beneficio, perdónenme, mayor profundo en aquellos pacientes que son de la cohorte exclusivamente de BRCA, que eso no es lo más frecuente en México. Rucaparib también, y vean ustedes que en BRCA, estadísticamente significativo, libre de progresión, pero en el subgrupo de ATM no tenemos beneficio. O sea, que les toca ATM o CHEK2, ahí ¿qué les digo? Si no hay un seguro de gastos médicos, pues ahorita les voy a decir qué podemos hacer, ¿no? Pero la idea es que podemos utilizar esta idea porque a los oncólogos, ya saben, siempre estamos pensando que podemos sumar dupletas, tripletes en todos lados, y resulta que tal vez hay un sinergismo entre utilizar un inhibidor de PARP con un antiandrógeno de última generación, ¿no? Y a partir de ahí vienen los combos, que es Propel con olaparib abiraterona, Magnitude con niraparib abiraterona y enzalutamida con talazoparib. ¿Cuál es el problema más grande? No lo voy a desglosar por tiempo. 70-80% del reclutamiento de los pacientes de estos 3 ensayos venía de ADT monoterapia. Y hoy ADT no es un estándar en sensible a la castración. Entonces, como que llegan un poco tarde, y eso lo hemos discutido con la doctora Enríquez, ¿no? ¿Cómo deberíamos de tomarle más importancia a la evidencia de mundo real? Porque en realidad cuando se empieza un ensayo clínico, pues se empieza con el estándar en ese entonces, pero el ensayo clínico sale 5 o 7 años después y resulta que ya no hacemos eso, ¿no? El brazo control se queda como muy corto. Pero bueno, vean ustedes que existe beneficio en subgrupos tanto de BRCA como en población de la recombinación homóloga, ¿no? Vean que Magnitude con niraparib, Propel con olaparib y Talapro con talazoparib, beneficios también existe, ¿no? Y cuando analizamos supervivencia global, tal vez quien tiene un beneficio en supervivencia global all comers es Talapro, enzalutamida talazoparib, ¿no? Entonces, en las guías de NCCN van a encontrar que Magnitude y Propel solo son para BRCA 1 y 2 y enzalutamida talazoparib es para cualquier mutación de la recombinación homóloga. Pero no basta ahí. Desgraciadamente también se evaluaron en estos 3 ensayos el tipo de mutación que tienen, y si ATM y CHEK2, en la unidad está su hazard ratio de los subrogados de supervivencia, y es así como que, no sé, o sea, si yo tuviera 1000 IPARPs en la farmacia, diría, le voy a dar el beneficio, pero también, si solo tengo 2, mejor me esperaría que un paciente tenga BRCA o PALB2 o CDK12, ¿no? Que tienen mayor beneficio, ¿no? Entonces, en este contexto están los 3 combos. Idealmente, la categoría 1 es para pacientes que vengan naif, o sea, que vengan de ADT solito, pero eso ya no lo hacemos. Ese es el problema de los 3 combos, ¿no? Entonces, tampoco existe evidencia de que, por ejemplo, le di ENSA, DARO o APA en sensible a la castración y progrese le voy a dar ENSA talazoparib. No tendría lógica porque ya le di el mismo ARPI, ¿me entienden?
Tal vez si le di yo amida, ENSA, APA o DARO y tiene BRCA en resistencia a la castración, pues tal vez le daría la viraterona con olaparib o la viraterona con niraparib, porque son mecanismos diferentes, vaya, ¿no? Pero no existe evidencia de eso, ¿no? Entonces no hay que secuenciarlos con el estándar actual de tratamiento, o sea, sean muy metódicos con esto. Esto ya es más fino, no creo que los sinodales sean tan gachos, ¿no? Quimioterapia, depende muchísimo, hay una era pre-docetaxel y una era post-docetaxel. El ensayo clínico de dar docetaxel en este escenario es el TAX 327, vean ustedes que fueron solo 10 ciclos de docetaxel, hay que acompañarlo de prednisona en el escenario M1 resistente a la castración y vean, aunque el TAX 327 solo permitió 10 ciclos, la supervivencia global es estadísticamente significativa si damos más de 10. ¿Qué los va a limitar a ustedes? La neuropatía. Ese es el problema. Yo les puedo decir que en el General de México todavía de la consulta de nuestro maestro ya progresó, pero recibió 54 docetaxel. Muy engarrotado, pero apénsero, ¿no? Hasta 54, ¿no? También tenemos esta alternativa, que esto es si me tocara preguntarles quimio en M1 resistente, me gustaría preguntarles esto de paclitaxel. Si yo le doy paclitaxel al paciente y luego docetaxel, la probabilidad de respuesta es del 30%. Por eso a los expertos en mama les gusta dar pacli dosis densas. Digo, las tasas de respuesta son mayores, la toxicidad es diferente. Porque si ustedes dan docetaxel primero y la paciente es larga superviviente de mama y le quieren dar después paclitaxel, no va a haber respuesta. Por eso el paclitaxel no es intercambiable al docetaxel en cáncer de próstata. Lo que sí es cierto es que puede haber cierta resistencia a los taxanos, que es por transportadores efluvios, ¿no? Que sacan las moléculas de docetaxel cuando hay progresión a 12, pero cabazitaxel no permite esa resistencia, ¿no? Entonces CART es para dar cabazitaxel, beneficios en subrogados. Está el famosísimo rechallenge, es lo que hacemos. Van a escuchar en algunos foros que sí discrepo mucho de yo no hago rechallenge, hagan rechallenge, es lo que tenemos, bueno, bonito y barato. Y la idea de la farmacocinética de esto es que en oncología hacemos esto, primera línea, segunda línea, tercera línea, muy fácil. En próstata vamos a hacer esto, rechallenge, porque en general ciertas células tumorales todavía son sensibles al bloqueo antimicrotúbulos por parte de los taxanos, ¿no? Dar rechallenge otorga beneficios en supervivencia, en control bioquímico, perdónenme, y vean que tal vez el mayor beneficio en global de un rechallenge es cuando pasen más de 6 meses. Tampoco sean tan infames, ¿no? O sea, le dieron docetaxel hace 2 meses y le quieren dar un rechallenge, no. El mejor escenario sería que pasaran más de 6 meses, ¿no? Ahí sería el mejor beneficio. Entonces, docetaxel posterior a cualquier línea antihormonal, sea duplete con ARP o ADT monoterapia, cabazitaxel a la protección de docetaxel, el rechallenge de docetaxel, bueno, bonito y barato, y también metoxantrona es algo que podrían utilizar, pero da calidad de vida, no supervivencia global. Y tiempo, a ver. El receptor de andrógenos, ustedes pueden ver aquí arriba que en enfermedad localizada no está mutado. Por eso todos responden con ADT. El problema es que conforme va pasando la enfermedad del metastásico sensible, se muta discretamente el receptor de andrógenos, pero vean qué pasa en resistencia a la castración. 60% de los pacientes mutan. Quiere decir que ya no depende de la vía androgénica, ¿no? Entonces, tenemos 2 antiandrógenos en este escenario, abiraterona y enzalutamida. Escenarios previo a docetaxel o posterior a docetaxel. Enzalutamida aquí sí tiene mayor evidencia porque otorga supervivencia global, sea pre o post docetaxel. Abiraterona solamente en post-docetaxel, en pre-docetaxel no logra la P preestadificada del ensayo clínico. Entonces se podrían preguntar cómo es mejor secuenciar unos a otros. Esto es en el contexto de que recibieron ADT primero. O sea, esto no es un estándar, esta es evidencia retrospectiva, pero tal vez secuenciar primero con Avira y luego con ENSA sea mejor que en ENSA y luego Avira, en el escenario M1 resistente, pero que vengan de haber recibido ADT en sensible, y eso ya no ocurre. ¿De acuerdo? No se lleven a la casa que hay que empezar con abiraterona. Yo soy firme creyente que en M1 sensible tiene que haber una amida. Entonces, hay alternativas, pero recuerden esta mutación del receptor de andrógenos. Y eso van a escuchar en los foros. No tiene lógica darle un ARPI si ya progresó a un ARPI porque el receptor va a estar mutado. Radioligandos, para terminar, los peores candidatos para recibir lutecio radio, que tenga un PSMA muy poco ávido, que haya discordancia, perdónenme, que haya discordancia entre un PSMA y un FDG. Digo, a duras penas nuestros pacientes pueden adquirir un PSMA y si yo les digo, hazte un FDG, pues, doctor infame y se va a ir con alguien más, ¿no? O bien, tejidos blandos, actividad tumoral en tejidos blandos. Ese es el peor candidato para radioligandos. Con que se memoricen eso, si en su caso clínico tiene un Sucmax en hueso de PSMA de 4, pero le hicieron un FDG y tiene 14, eso no es un candidato para radioligando. Tejidos blandos y muy poca avidez en el PSMA, ¿no? Aquí, utilizar lutecio es un ensayo clínico fase 2 versus cabazitaxel, otorga beneficios. Al SIMPCA, que es el ensayo clínico de radio 223, estadísticamente significativa en supervivencia global. Hay que tener los criterios también de los ensayos clínicos de radioligandos, ¿saben? Tampoco son tan... son muy piquis, diría yo, ¿no? Vision me encanta como tercera línea después de una terapia antihormonal, duplete, triplete, quimioterapia y después lutecio en este escenario, ¿no? Y también lo que han intentado con la oncología, ya saben, algo funcionó y de tercera línea lo subo a segunda y si funciona lo subo a primero. Entonces están tratando de adelantar el lutecio
antes de docetaxel, ¿no? Yo ahorita creo firmemente que el mejor escenario es después de docetaxel o de una línea de quimioterapia, ¿no? Para terminar, el marcador tumoral de los radioligandos es con fosfatasa alcalina. Es la mejor opción, a mi ver, que lo podemos secuenciar después de ARPI, que puede ser en triplete o bien en secuencia. También tenemos combos que ya no me dio tiempo de ponerlos, digo, ya nos pasamos de tiempo, y también están descritos, ¿no? Para pronto, imagínense que para saber cáncer de próstata tienen que recordar todos estos ensayos clínicos. La verdad es que próstata sí resulta igual de complejo que mama, igual de complejo que pulmón. Y para terminar mi participación de la plática, sí me gustaría decirles que les voy a dejar una imagen de lo que les platiqué el día jueves. Les digo que yo soy como medio otaku, ¿no? De que tengan en cuenta estos oncopoints que les digo, les puedo pasar la presentación sin problema, ¿no? Para que ustedes sean el futuro guerrero dragón, como Po. Pero a ver, en Harry Potter y la Orden del Fénix, cuando nadie les quería enseñar a los chicos en el libro y en la película, pues Harry agarró las riendas por él mismo. Y él cita textualmente, y voy a hacer la analogía aquí al evento en el que estamos, ¿no? Todo gran oncólogo empezó siendo lo mismo que son ustedes, sustentantes de un examen de consejo. Y si nosotros desde este lado pudimos, también ustedes pueden. Les deseo el mejor de los éxitos y muchas gracias.